En este episodio de After Office hablamos de algo que todas las organizaciones atraviesan, pero pocas saben gestionar de verdad: la transformación cultural. ¿Por qué transformarse cuando siempre funcionó así? ¿Qué pasa cuando el equipo no ve el norte? ¿Cómo se gestiona el miedo a perder el rol, el lugar o la forma conocida de hacer las cosas? Hoy profundizamos en los verdaderos desafíos del cambio: la resistencia, la comunicación, la confianza y el liderazgo necesario para atravesar procesos que no siempre son cómodos. Bienvenidos a After Office. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Otro episodio más de After Office. Seguimos disfrutando. ¿Número? ¿Te Me acordás? perdí, pero creo que estamos en el 11, 12, me parece que vamos por Bien, ahí. pasamos los 10. Cierre de Muy temporada, que bueno. no es poco. De vuelta en Workplace, la verdad que ya nos sentimos como en casa acá, así que ven, si nos están mirando, prepárate para el 2026, pero bueno. Hoy vamos a hablar de un tema que es transversal a cualquier organización, a cualquier industria. Vamos a hablar de cultura. Y tenemos a alguien que apreciamos mucho, que ha compartido proyectos con nosotros y lo conocemos y nos parecía que era el indicado para empezar a convertir un poco y a compartir esas experiencias, ¿no? Así que Hernán, bienvenido. Compartimos proyectos y After Office también, digamos. Eso es Eso verdad, es yo creo que más importante. After Office que proyecto, que no Puede es ser, menor. puede ¿No era ser. parte de lo mismo? ¿No era parte del proyecto? Es verdad, es verdad. Yo creo que sí. Bueno, muchas gracias, Mauri, por la invitación. Gracias, Hernán. Eh, Estoy muy contento de estar acá, de volver a vernos, digamos, volver a conectar. Estoy más Y flaco que me dijiste el otro día, ¿no? sí, espectacular. Y aparte te llamo, estás en el gimnasio, digo, una persona distinta. Se está transformando. Se Estaba está transformando, viviendo. se transformó. Justo digamos, hablamos lo del tema hoy, ¿no? llevaste. Claro. Y justamente que a veces, y el otro día como charlábamos, todos los procesos que a veces estamos muy preocupados por la transformación de las empresas, cumplir un KPI, y va mucho más allá, ¿no? Transformar y tener una empresa tiene que ver con transformarnos nosotros y ser también, liderar con el ejemplo, y a veces es cuidarnos y cómo eso lo llevamos para todo el equipo y todos los colaboradores, ¿no? Para la industria es CEO de un banco en Argentina, pero hoy viene como Hernán. Le gusta presentarse como alguien que cree que siempre se puede mejorar. Una persona convencida de que la banca puede ser más humana, más cercana y más ágil. No se siente de un lugar en particular. Se mudó muchas veces y sigue en movimiento. Es papá de Isabel, de 4 años. Con ella se permite jugar, volver a ser un nene y conectar con lo importante. Cuando no está trabajando, viaja cada vez que puede, disfruta de su familia. Tiene 2 frases que lo acompañan en el trabajo: hagámoslo simple en la vida, una de John Lennon. La vida es lo que sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Su gran bisagra profesional fue aceptar liderar un banco, sabiendo que el desafío no era solo financiero, sino cultural. Bienvenido, Hernán. Sin dudas. Y ahí, bueno, me imagino que los cambios culturales arrancan desde una visión y los procesos, si bien arrancan con un relato de a dónde queremos ir y cómo lo queremos hacer, después en la realidad, bueno, pasan cosas, digamos, ¿no? No son tan, tan directos y tan con un camino allanado, digamos, sino que hay mucho dolor en el medio, hay nuevas habilidades que se transforman y hay una organización que empieza a mirarse, si querés, como organización de otro lado, ¿no? ¿Cómo viviste vos esos procesos en tu experiencia que te ha tocado vivir en distintas compañías, ¿no? Sí, mirá, creo que hasta incluso vuelvo un paso atrás de lo que dijiste. A veces surge en los directorios, en los accionistas, esa necesidad de transformarse porque ven que todo el mundo se transforma y bueno, nosotros también tenemos que hacerlo. Y a veces una de las cuestiones que no está tan claro por qué me tengo que transformar, digamos, y qué es lo que tengo que lograr, cuál es el dolor que tengo en mi negocio, cuál es el dolor que tiene mi cliente, me quiero transformar para capturar una oportunidad y cuál es, y creo que poder aterrizar eso y para qué lo haces y poder comunicarlo, eh, porque es muy importante, como decís, para poder sumar a las personas y cuando te transformás, no es una o dos personas o el C-Level o el management, sino que tiene todo que ser toda la organización. Entonces, el por qué me transformo creo que es fundamental para poder comunicarlo, para trabajar la comunicación interna, para que la cultura de la organización pueda, digamos, hacer ese proceso de transformación. Entonces, tanto en el
proceso que viví hace unos años atrás, como el que estoy empezando a transitar ahora, creo que es eso primero, ese primer paso súper importante para hacerlo. Y a partir de ahí surgen los habilitadores, creo, todo proceso de transformación, sabiendo el negocio al cual querés obtener, te aparece la cultura, fundamental, digamos, sin las personas, sin que las personas tengan un propósito común, saber para qué están, entender cuál es el objetivo que tienen. Es muy difícil, por más que pongas la tecnología, por más que pongas la marca, data, IA, digamos, todo el resto de los habilitadores, si no trabajas en eso, me parece muy difícil poder empezar a dar los primeros pasitos o llegar a una transformación que sea exitosa. ¿Y cómo hacer que una visión, que la gente crea en algo que hoy no existe? Y ese proceso de decir, bueno, pero vamos ahí, es complejo, ¿no? digamos, de Cómo pasar del convencer, relato al cómo eje. convencer, cómo convocar a ese cambio de hábito partiendo de confiar en el proceso y que esto al final del día va a redundar en mayor agilidad o mayor cercanía, mayor velocidad en las cosas que desarrollamos, entendimientos de objetivos propios, como decías vos, y que sentir que todos vamos al mismo tiempo corriendo la misma carrera y no son carreras individuales. Mira, yo creo que es uno de los principales desafíos. No tengo la receta. Les puedo contar qué me ha pasado a mí, pero creo que a veces, y incluso uno escucha a las grandes compañías, a las grandes fintechs, grandes compañías también tecnológicas del mundo, como poner cierto modelo cultural al que quizás muchos aspiramos, y tienen, digamos, como propósitos comunes de transformación como muy grandes, democratizar las finanzas, el acceso al crédito. Que decís, pero pará, yo estoy acá, empresa Claro. del medio, y la verdad que mi market share es de 3 puntos, ¿cómo voy a llegar a hacer eso? Entonces, y te pasa un poco, ¿y qué le contás? ¿Y qué le contás a la persona que cuando decís, bueno, un proceso de transformación requiere nuevo talento? Y bueno, pero mi desafío es pasar de 3 a 3,1, no es como tan fancy. Entonces, creo que ahí lo importante y lo que me ha pasado en algunos casos, si quieren les cuento una anécdota, es tener como objetivos más terrenales, más allá de ese propósito, o la misión, la visión, los valores de la compañía, sino cuestiones concretas que querés lograr. Eh, Hace unos 5 años atrás, sí, 5 o 6 años atrás, me llama el CEO en ese momento y me dice, hola Hernán, ¿cómo andás? Estaba caminando, había salido a pasear, escuchaba a los pajaritos y yo estaba en el medio de la vorágine y me dice, Hernán, tenemos un problema, hace 6 7 años que no crecemos en cantidad de clientes. Le digo, sí, está claro, nos va bien en esto, en lo otro, pero en esto no crecemos, necesito que lo hagas crecer. No, pero pasa esto, que pasa lo otro, ¿cómo pensás? Hace 7 años lo vamos a lograr. Y la famosa frase, no me digas que no se puede, decime que necesitas, me volvió todo el problema. Y bueno, y eso implicaba básicamente, hicimos cuenta de almacenero, que siempre es muy, muy útil, multiplicar por 8 la adquisición de clientes que estábamos teniendo en ese momento, que parecía una locura. Pero cuando lo empezamos a aterrizar y nos juntamos con un primer equipo, con un primer equipo más de análisis, de entender un poco, hacer un par de números, dije, bueno, necesitamos tanta plata, tenemos que hacer estas cosas, armamos un primer plan y creo que ahí hay un gran aprendizaje, ¿no? Seguramente habrán escuchado, no es tan importante el plan como el hecho de hacer el plan. Y ahí es cuando empezás a sumar gente, esto que vos me preguntabas. Ujú. Pues los haces parte. Che, tenemos este desafío. Tenemos que romper una inercia de 6 7 años que no crecemos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, listo, armamos, tenemos que objetivos concretos y muy tangibles. Si traigo 3, tengo que traer, multiplicar por 8. Listo, todos lo sabemos, todos lo entendemos, tiene que ser fácil. A partir de ahí, bueno, sumamos, armamos mesa interdisciplinaria, cada uno aportó y armamos un plan entre todos, consensuado. Obviamente, hay un momento como líder, tenés que volcar la experiencia, entendés que sí, que no, bajás a tierra para no irte a cualquier lado. Y ese proceso en ese momento fue muy virtuoso porque más allá de bendecirlo con un directorio, empezar a comunicar, toda la comunicación interna, los equipos se sentían parte de ese plan. Y todo ese proceso también aprendimos a trabajar distinto. Y ahí es cuando empezás a transformarte. Decís, sí, tenés un KPI de negocio, pero también es una forma distinta porque tuviste que acelerar de tu inercia. Porque cuando vos querés multiplicar por 8, por 10, por 20, no podés seguir haciendo lo mismo que estabas haciendo. Y de hecho, cuento corto cómo terminó esto, que era un plan de un año y a los 7, 8 meses nos dimos cuenta que no tenía sentido seguir
invirtiendo para crecer, ya habíamos crecido 5x respecto a lo que estábamos haciendo, pero igual queríamos llegar a ese objetivo que teníamos y que estaba declarado y que toda la organización lo seguía. Dijimos, che, pará, en vez de seguir invirtiendo en adquirir clientes, que eso ya estaba bien y dejémoslo ahí, optimicémoslo, no estamos haciendo nada bien o con toda la cabeza que le pusimos en la retención. Claro. En vez de retener el 10% de los clientes, pasamos a retener el 50%. Y con eso, que era distinto del plan inicial que nos habíamos planteado como equipo, logramos dar vuelta al resultado. Y conseguir eso que necesitábamos, que después de 6-7 años volvimos a crecer. Y la organización saltó de escalón. Nos habíamos planteado un objetivo, obviamente, ese llamado con los pajaritos atrás. Era Suele hiper pasar eso, ¿no, ambicioso, Hernán? pero te plantea y te pone en un lugar y esa ambición y tener algo incluso por encima de lo que vos te crees capaz como equipo de organización de hacerlo, te pone en un lugar distinto y te desafía. Ahí creo que cuando tocas el negocio, te transformás, aprendés a trabajar en equipo, aprendés a tener un plan, aprendés a cambiarlo a tiempo. Es decir, che, no es este el camino, cambiémoslo. Y encontrás y aparecen cosas distintas que surgieron de los mismos equipos. Creo que ahí es cuando se hace virtuoso y lo declarás. Y como digo, vos podés, y ahora que estoy iniciando un nuevo proceso, también, ¿no? Rápidamente, bueno, acá están las oportunidades, vamos por acá, pero estoy seguro de que si no es por ahí, vamos a cambiar. Claro. Pero ya tenés... Encontrar ese espacio para desafiarse Total. nuevamente a esa idea original que por ahí te habías encontrado, porque por ahí, esto que mencionabas recién, bueno, fuimos por acá, el objetivo es este, estábamos yendo, hasta que, bueno, che, no hay otra cosita y descubrís otra, entonces te da la oportunidad de evolucionar esas ideas, esos planes, esos programas que te conducen tal vez a un lugar más lejano del que aspirabas al inicio. Totalmente, y hasta incluso, que ahí es muy importante y creo que, bueno, ustedes también como líderes de equipo y creo que para cualquiera que nos escuche es importante también ser fluido en la forma, a veces nos quedamos mucho con las jerarquías y con los organigramas, entonces, y hasta le tiramos a los clientes, les tiramos nuestro organigrama interno de los hilos, y en estos procesos descubrimos que che, necesitamos un equipo enfocado a este momento del journey del cliente y nos reorganizamos. Ujú. Y tener la Claro. fluidez para también cambiar la organización y cómo te organizás y cómo trabajás en función de lo que querés obtener. Que a veces todos tenemos miedo del cambio, todo nos genera dudas, resquemores, pero cuando empezás a trabajar mucho más fluido y entendés que te estás acomodando, che, hoy la mejor posición para vos y el equipo te necesita acá, o hasta mismo la persona dice, che, me encargo de hacer esto, porque acá hay valor. Creo que ahí es cuando la organización salta de nivel, de escala. Y después tenés un desafío distinto, no importa, pero ya empezaste a trabajar distinto. Bueno, hoy hablábamos en otro episodio de la velocidad de reacción. Total. Digo, de esto de que es una habilidad nueva. Digo, nueva en un país como Argentina, digo, estamos acostumbrados un poco a adaptarnos y ser permisibles a esto de todo el tiempo ir cambiando. Pero digo, las empresas cómo empiezan a adaptar, y esto que decís me parece súper importante, decir, che, ya el rol queda como viejo en una estructura, en la necesidad de los equipos que son dinámicos. Digo, las habilidades se tienen que cruzar, tiene que haber un mensaje claro. Si tenemos que reaccionar y cambiar, es parte del proceso. No quiere decir que Yo- cambie sea menos o más. Ahí te lo desafío un poquito eso que estás diciendo. A mí me parece que el raviol queda muy tradicional y viejo. Por ahí el rol empieza a ser relevante y el rol que necesita ocupar Claro. cada uno de nosotros en un momento específico. Determinado. Entonces, a mí me gusta más dividir el rol del organigrama, Qué bueno. de la posición jerárquica del rol, porque hoy necesito en este rol. Claro. Y mañana por ahí se hace otro rol. Totalmente. Entonces ahí es donde encontramos nuestra dinámica de adaptarnos a los roles que nos desafíen Que y nos demanda y nos ese- demanden en el momento específico. Porque tal vez hoy es este, mañana es el otro, y ahí es como nosotros nos vamos adaptando en ese camino. Sí, y estar convencido de que la decisión es en pos de la organización, de un objetivo común. Y que cambiar de Sí. estrategia no es perder algo, sino que ganar. Es cierto, pero capacidad es cómo de- traducís eso a la ganancia de la persona, ¿no? Bueno, Porque ahí es el desafío de. es como en ese cambio de rol, ese aprendizaje, en ese desarrollo, lo transformás en una ganancia, un win también para cualquiera de nosotros que ocupamos el rol.
Entonces Ujú. creo que ahí es donde empezás a hacerlo parte, como decías antes, no solo en la concepción, el desarrollo de un producto, de una acción, sino también parte de su desarrollo. Casi que su propósito de agenda lo podés ayudar a reescribirla, ¿no? Totalmente. Miren, algo que a lo largo de, nada, de los últimos, nos vamos poniendo viejos, no me gusta decir esto, pero es la verdad. Ah, Y van varios años liderando equipos y siempre, quizás es una tendencia o lo que yo he hecho, digamos, en mi experiencia era más top-down. Bueno, estos son los objetivos estratégicos, estos son tus objetivos, tus KPI y te mido por eso. Y después en los últimos años empecé a cambiar, digamos, habiendo un paraguas ujú, de los objetivos que como compañía tenemos que obtener, eh, empezar a pedirle a los equipos que propongan sus KPIs. Porque de ese lado del empoderamiento que vos le das y la definición de que sea, digamos, que sea bottom-up, entendiendo cuáles son los objetivos, tenemos que crecer tanto, esta es la rentabilidad, esto es lo que queremos lograr, no sé, el KPI que puedas tener, pero decirle al equipo, decime vos cuál es la palanca que vas a mover y que considerás. Y es mucho más virtuoso. Primero porque en general lo que te vuelve es muy parecido a lo que pensabas. A veces te encontrás alguna sorpresa o a veces decís, no, mira, esto no. No, Sí, sí, como que... claro, no hace un KPI llegar a trabajar, digamos. Eso es parte de lo que tenés que Sí, hacer. los extremos son malos en general, Claro. Pero siempre. bueno, eso también te da mucha información de quién tiene un compromiso, quién se Sí, sí. desafía, quién lo pensó, digamos, como algo, como que tomó eso, como decir, che, en otro laburo no me lo dan y acá me están diciendo que yo defina cómo Un mi trabajo indicador. va a ser exitoso. Y la verdad que eso me ha funcionado muy bien. Eh, Le he pedido también con los equipos que trabajaba, que también que tenían varios equipos, hacerlo y tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, como sumarlos en la definición Claro. de rol y dónde aportás valor. Contámelo vos. Y sobre eso componemos. Sí, y ese camino. No, porque la primera vez que lo transitas o la primera Es propuesta es divertido. una hoja, es como darle una hoja en blanco. Yo estaba Totalmente. acostumbrado a que me den la sentencia y yo te hago lo que vos me pidas, pero al revés que yo defina es como, bueno, es parte de este ejercicio de encontrar, lo decías al principio, cosas concretas, chiquitas, y a partir de ahí llevándolo a cosas más ambiciosas. ¿Sí? Pero y el compromiso con eso, con esa hoja en blanco, es mucho mayor de la persona y de los equipos. Ni hablar. Porque fue tu propuesta, no te la impuse. Entonces, a partir de ahí se genera. Eh, y que creo que también con el cambio generacional y con las personas más jóvenes te demandan un mayor protagonismo, entender y el por qué también está muy instaurado. Entonces, en la medida que creo nosotros vamos forjando y empoderando en ese sentido, el por qué vos lo definiste. Yo estuve de acuerdo, Mm. lo consensuamos, lo definimos, vimos que tenía sentido respecto a la estrategia. Creo que son herramientas que funcionan, llevan, es paulatino, digamos, es un proceso de transformación, no lo puedes hacer en cualquier organización. Eh, yo al final, allá el último año, lo venía haciendo de esa forma. Nada, un proceso de transformación muy profundo de 5 o 6 años, ¿no? Pero es realmente interesante. Y en relación a las habilidades de los equipos, esto que decías, ya no es, digamos, es multidisciplinario, es una decisión de grupo, de equipos con una autogestión, si querés, ya no tienen una bajada directa, sino que hay que permitir que el equipo cree y se equivoque y sea Si el parte objetivo de... tiene que estar claro, ¿no? Tiene que tener el norte El claro, norte claro, exacto. pero esa capacidad de poder autogestionar con una mirada interdisciplinaria, ¿qué habilidades ves que se van desarrollando en ese proceso de transformación? Que antes vos decías eran habilidades más duras, más segmentadas, más en silos, había una construcción, si querés, más de requerimientos entre áreas, entonces Claro, vos total. caías con una necesidad de negocio, el de IT creía que lo que vos necesitabas era eso, el de procesos interpretaba lo que el IT iba a hacer y lo escribía, y era como todo un camino que era el teléfono compuesto, pues al cliente le llegaba al Sí, 2% de lo que pasaba. totalmente. Digo, ¿cómo complementás en los equipos esa integración para que no siga teniendo esos sesgos de construcción, sino que en realidad empiece a aportar literalmente valor con esa mirada distinta, ¿no? Mira, yo creo que si bien es importante y con viendo que estén roles claros, los skills de cada uno y tener un equipo multidisciplinario, también eh, como nivelar el lenguaje y el conocimiento
en algunas cuestiones. Por ejemplo, es muy común que una persona de negocio necesita tal cosa, el de proceso trata de entenderlo, se lo pasa al funcional del dev y termina siendo, como decía, un teléfono descompuesto. Entonces, vení, sentate, dibujalo vos el flujo. Entonces, de ese lado, digamos, cuando empezás y lo escribís en un pizarrón, o sea, por Teams o por la herramienta que estés trabajando, digamos, llevarte, ponerte en el lugar del otro, que sea claro, o lo mismo es el dev si tiene una idea de negocio, transmitímela, ¿qué te estás imaginando para el cliente? O si vos fueras cliente, lo pones, digamos, al de tecnología lo pones en el negocio lo pones en Bueno, tecnología y el de procesos también. Entonces, creo que ahí se empiezan a mixturar un poco los roles. Tenés que extender tu frontera de conocimiento, que creo que para todos es valioso, porque al de negocio que entiende tecnología, al de tecnología que entiende el negocio, cuando sale al mercado de trabajo tiene un valor mucho más grande, la empleabilidad de esa persona crece. Entonces, si bien algunos pueden tomarlo como, uy, qué plomo, mirá lo que me está pidiendo, muchas personas y los que son los high potential, los que todos queremos en nuestros equipos, lo ven como algo re positivo. Entonces, creo que ahí, más allá de iterar, de agilidad, que es como la característica del equipo, dentro de las personas, creo que tener esa ambición de aprender, de crecer, digamos, de entender, comunicarme con el otro y ser muy explícito y extender mis capacidades, ¿no? Respecto de lo que hago. Sí, puede estar de un lado o del otro, que no está tan bueno decirlo, pero sí que ahí es cuando empieza a funcionar para mí como un verdadero equipo y que haya un challenge real a lo que estamos haciendo, a lo que estamos creando. no, y esto que muchas veces pasa es que pareciera que el cliente es del negocio y vos te ¿No? encontrás en la organización y decís, pero pará, el cliente es de la organización, digamos, no, Total. ni siquiera de la organización. El cliente es el cliente y puede usarte en un flujo determinado, pero esta de romper ese molde de el cliente parece que es de una parte de la organización y el resto es como que espera que la parte defina y que sean todos parte, digamos, ¿no? Como, qué desafío para todos, pensar distinto, digamos. Sí, sin duda. Yo creo que ahí es muy cierto. Esta base de entendimiento común, porque los problemas de comunicación empiezan ahí. Sí. Cuando yo asumo que el otro entiende lo que yo estoy diciendo y no me puedo parar 3 capítulos antes para tratar de explicar esto que para mí es una obviedad. Bueno, lo que para mí es una obviedad, para vos tal vez no. Es un dicho bastante frecuente, Totalmente. pero es muy práctico. Porque todo lo que estamos hablando acá, digo, lo vivimos todo y lo transitamos todos, ahora sigue sucediendo en miles de organizaciones. Entonces, creo que es importante encontrar eso y redescubrir también los roles de los líderes, porque es fundamental para que Bueno, esto fluya, porque uno tiene que tomar y el otro tiene que soltar. Entonces, uno tiene que empezar a tomar decisiones y el otro dejar que la persona tome decisiones. Son dos reescrituras eh, fundamentales y difíciles después al principio hablabas, Hernán, de una inercia, pero una inercia bien dicha en términos de cultura, hábitos y formas de trabajar. totalmente. Y pasa eso, digamos, como hasta incluso cómo fuimos formados, tenemos edades parecidas. eh, y, y lo que estamos charlando y lo que se ve y cómo funcionan las organizaciones ha ido cambiando. Y el rol de líder, ¿no? También de esto de top-down a un rol de líder también más facilitador. Ujú. Me siento con vos y resuelvo. Digamos, ¿dónde está el problema? Veámoslo. No estoy diciendo hacer babysitting, pero sí estar, digamos, a remango, estoy con vos. Terrenal. Claro, dale, veamos cuál es el problema, veámoslo juntos. Es divertido, resolvámoslo. ¿Qué problema tiene el cliente? ¿Qué problema tiene el negocio? ¿Dónde no da? Y estar ahí, estar, digamos, creo que esos son procesos aparte en el cual todos tenemos que bajar y como vos bien decís, de ceder y también aprender, ¿no? Creo que ahí es un proceso de aprendizaje continuo, porque si no te empezás a volver obsoleto, eh, y son los procesos más lindos en los cuales podés estar trabajando, aportando y sos uno más. Obviamente eso no es todo el tiempo, tenés que salir porque si no te perdés el bosque, eh, pero creo que es importante esos dos juegos y empoderar a las personas, ¿no? Y se aprende muchísimo. Y ahí, por ejemplo, en relación a las habilidades de los equipos y de las personas en sí, ¿qué consideras hoy que tiene más relevancia en los equipos a la hora de pensar en un proceso de transformación
en cuanto a habilidades, digamos, ¿no? Porque ya no son tan duras las habilidades, sino que necesitas esta mirada y esta capacidad de readaptación, de reaprender, de cambiar de estrategia, que antes era como tomado como un error, digamos, ¿no? Sí, yo quizás ahí tengo un punto de vista, pero es muy personal, ¿no? En mi opinión. Eh, Primero miro las habilidades duras digamos, no solo el bagaje, no en qué estudió o qué sabe, sino eh, el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, el poder hacer preguntas, el desafiar, el no tener el sí fácil. Son las cosas que yo busco, digamos, en las personas que, por lo menos las que yo veo como con mayor valor. Y sobre esa base, Ujú. que para mí es más habilidades duras, quizás es también soy un poco X en ese sentido, va lo otro, la actitud. La actitud para mí no se negocia. Ser humilde, saber trabajar en equipo, saber decir me equivoqué, y con equivoqué no lo pensé, sino que podés tener, mirá, pensé, hice una hipótesis, y el negocio iba para allá y pensé que para... Listo, no pasa nada. Aprendimos, pensamos, bueno, cambiemos rápido. Pero, digamos, para mí, y cuando entrevisto a una persona, cuando elijo, a veces no es solo entrevistar, me ha pasado tener equipos grandes y elegir las personas con las que, decir, bueno, estas son las personas, y no importa el rol que tenía, o decir, che, bueno, hay que hacer algo, Pepito, Mengano, Fulano, que ya sabés cómo trabajan y aparte para fogonearlos y que tiene estas habilidades, pensamiento crítico, la actitud que tiene y todo, y sobre eso, ahí veo la blanda. Claro, ahí construís. Claro, y que son personas que les importa, que no les da lo mismo, eh, pero sobre una base que me parece sumamente importante, que es la que tracciona y es la que todos tienen que mirar, y que hacen los equipos terminan siendo los equipos de alto rendimiento. Así que miro, si querés, un poco de las dos cosas. Sin eso, para mí es muy difícil. Siempre tenés que tener en una organización, en cualquier proyecto, eh, personas que están o sea, todos queremos tener muchos equipos de alto rendimiento, pero a veces es difícil. Mm. Pero sí que tener personas que son los faros que guían, pero que tengan la humildad para trabajar en equipo, enseñar y empujar al resto de la organización. Creo que eso es sumamente importante, más allá del método con el que trabajes, si sos tradicional, agile, no importa, Sí, tiene que sí, estar. es Sí, indistinto. eso no se negocia, o por lo menos yo como líder no lo negocio y creo que es sumamente importante y valioso. Bueno, y qué difícil motivar en los procesos de transformación cuando las personas no ven el norte tan claro, ¿no? Digo, por ahí uno puede tener una visión, puede tener experiencias ganadas en otros trabajos, en otras industrias, y poder pensar en una estructura que viene trabajando Totalmente. durante tanto tiempo de la misma manera, ¿cómo ¿Cómo, convencer, digamos? ¿Cómo está la convicción? cómo derribás esa frase de eh, todo este tiempo lo hicimos de esta forma, nos fue muy bien, conseguimos esto, porque ahora tendríamos que cambiar? Claro, y Esto, aparte, ¿cómo y si romper esto, con eso? si esto siempre se hizo así, ¿cómo me venís a plantear ahora vos? Y te desafío a que arme una Está muy hipótesis, desafiante hoy, te ¿viste? haga una Está muy hipótesis, bien. por ahí esto tiene que ver con otro episodio, ¿no? Pero que te haga Sí. una hipótesis, que la pruebe y después saque conclusiones a partir del resultado y por ahí eso me lleva a elaborar otra hipótesis y así, ¿no? ¿Cómo cambias de esos dos mundos de casi de la experimentación a tratar de entender y aprender a por qué tengo que cambiar? Claro. Bueno, eso va, creo que a lo primero que charlamos y por eso decía que a veces, para mí lo más importante es saber por qué y qué quiero lograr, ¿no? Eso que decía hay veces que es muy claro, bueno, hace 6 7 años que no crecemos, y listo, mirá, pero lo tenés que comunicar y lo tenés que mostrar. Porque después cuando hablas con las personas, ah, ¿en serio? Porque una Claro. cosa es cuando estás en la dirección de compañía y otra cosa es cuando estás, no sé, en la sucursal a 1000 kilómetros, no sé, de donde la casa central y no tenés ni idea. Y ves solo lo que te pasa a vos. Entonces, creo que lo importante por eso es tener un buen diagnóstico, comunicarlo, hacerlo carne. Hay personas que lo van a ver y hay personas que no, y que van a ser detractores del cambio. Mm. Primero tenés que, justamente por eso digo, hacer ese primer análisis, que todos lo vean, la dirección, C-level, management,
los que vos necesitas que sean promotores del cambio y que lo entiendan, che, tenemos este problema. O todo el mercado está yendo para allá y nosotros estamos yendo a la izquierda, digamos, como hacerlo tangible, dedicarle esas horas a hacerlo. Eso es sumamente importante. De hecho, cuando ves las grandes... Yo tuve la suerte de participar en toda esta transformación con varias compañías de primer nivel, con las 2 de las 3 más grandes, estuvieron acompañándonos. Entonces, eso es fundamental. Este es el problema. Y lo comunicamos. Este es el problema que tenemos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, no. Y los detractores del cambio, ahí para mí hay de todo. Y me he llevado gratas sorpresas. Que, obviamente, porque hasta incluso a veces puedes estar amenazado en tu puesto de trabajo. Que decís, bueno, che, fantástico, van a hacer todo esto. Y yo que soy el que toco la tecla, ¿qué pasa conmigo? Y es difícil, es una realidad, ¿no? No hay que ocultarlo y creo que todos lo hemos vivido. Y a mí me ha pasado de tener equipos grandes que iban a ser, digamos, muy tocados por la transformación. Y nuevamente, creo que ahí con transparencia, con honestidad, bueno, este es el norte de la compañía, por esto tenemos que cambiar, ser transparente. A mí no me ha funcionado de otra forma. Explicarlo, tomarse el tiempo de, eso es sumamente valorado. Bueno, Che, pero yo estoy acá y me estás explicando, y sí, y después te encontrás sorpresas, porque capaz que esos líderes de esos equipos o parte dicen, che, acá hay una oportunidad, lo podemos hacer así, le explican al compañero, y terminás subiendo a la ola un montón de gente que quizás no te hubieses imaginado, porque se valora muchísimo eso. hay algo que dice que me resuena, digo, del concepto de la transparencia, digo. Qué palabra, digamos, simple de decir y difícil de hacer, digamos, ¿no? Sobre todo en organización, cuando decís, che, tenés que procesar un cambio. Y este tipo que siente que va a perder su rol, quizás no tiene que ver con el laburo en sí, sino con reconvertirlo desde otro lugar. Y Totalmente. sin embargo, el miedo, por la cultura, por la historia y demás, lo pone en ese lugar de capaz de detractor, digamos, ¿no? Pero esta transparencia me parece que es como la palabra clave para decir, bueno, un proceso de transformación no existe sin Sí, transparencia, digamos, no sí. puede pasar. Hay que matar la incertidumbre de alguna Hay que forma, matar la ¿no? incertidumbre y hay que Mm, generar confianza en la gente. Claro. Porque si no es muy difícil decir que voy para un lugar cuando hago otra cosa, digamos. Es muy difícil la credibilidad, digamos, ¿no? Sí, y aparte tenés que cuidar a la organización, tenés que cuidar a las personas. 100%. Y, y si llega un momento en que hay personas que no pueden seguir en el equipo porque, nada, el tema de alineación, skills, lo que fuera, si vos transitaste todo ese proceso en el cual, digamos, está fundamentado por qué lo haces, hay transparencia, una dedicación, se establecieron objetivos claros, también para el que se queda tenés que cuidarlo, porque capaz que su compañero hace 15 años que estaba sentado al lado. Claro. Y el que se queda que también entienda por qué uno sí, por qué el otro no, y qué es lo que estamos haciendo. Mm. Y que sea parte, porque digamos, tenemos que pensar en, a veces solamente miramos el KPI, y esto no sale después cuando hacemos la encuesta de experiencia, de clima, de pulso, ahí sale, pero es sumamente importante cómo lo transitaste, ¿no? Creo Es que, terrible. Ese proceso creo que es, digo, en la estrategia si tenés que pensar un punto crítico en el proceso de transformación que tiene muchos, digamos, ¿no? Porque desde el concepto, desde la idea, la ejecución, el proceso, las personas, las áreas que están trabajando, digamos, de otra manera y tenés que tener un punto en común, los roles que decíamos hoy. Digo, ¿qué es lo más crítico del proceso? En lo de experiencia, digo, por ahí, sí, digo, la criticidad para alguien de otro rol puede ser otra, pero digo, lo que te totalmente. pasó a vos decís, che, ¿qué es esto? La verdad que fue un dolor, porque nada, porque de todo lo que pasé, esto fue lo que más me marcó. Mira, te digo cosas que ha costado resolver, que hoy no tengo la respuesta. Entonces estoy tirando un problema, pero Pero no Bueno, sé. elaboremos una hipótesis. elaborando las hipótesis, pero tengo justamente lo que me han contado es, a veces vos tenés, obviamente estamos en trabajo en banca hace ya bastante, y industria financiera, y como que es muy fácil los KPIs o cuando querés transformar el negocio, tecnología, producto, todo el core business, y decís si las áreas soporte, si las famosas áreas centrales, y qué, claro. Bueno, sí, no hay respuesta a eso. Claro, bueno, viste, no soy el único. No hay, Sí, no hay alguien pasemos a que- la próxima pregunta porque, claro,
Y bueno, nos pasa en todas las organizaciones. Y sin embargo, lo que iba a decir, como por ejemplo cuando hicimos este ejemplo del escalamiento y de crecer, lo sumamos también a ese proceso. Era difícil establecer un objetivo concreto, o lo mismo, bueno, en compañías muy grandes como AWS, Amazon, también el cliente en el centro, esa obsesión por el cliente es transversal a todas las áreas, absolutamente todas las áreas. Eh, y creo que más allá que a veces es difícil unir el KPI, sí es cierto que ha sido mucho más virtuoso en las veces que a todas las áreas que no eran core business, sumarlas al proceso, eh, contarles lo que estábamos haciendo, por qué era necesario, escuchar dónde creían que podían utilizar, y por otro lado no forzar tampoco. Claro. Porque a veces querés forzar y destinás un montón de recursos y tiempo a cosas que quizás no tiene sentido cambiar y transformar porque sí, digamos, respecto de cómo trabajamos o qué cosas hacemos, pero me parece sumamente importante, digamos, con esto que decimos que es crítico para una transformación, es un cambio cultural, subir a toda la empresa. Cuando el core business es más sencillo, las áreas aledañas que dan soporte, es importante intentar sumarlas más de nada del objetivo macro. Y bueno, y después cambiar, cuando no te funciona, cambiar, creo que eso es fundamental. No ser obsesivo respecto a Claro. lo que querés hacer y aprender a cambiar. Bueno, la verdad que está Sí, bueno el creo que concepto, ¿no? ahí, más allá del chiste que hacíamos, es como también migramos el foco de hacer por ahí tareas de área de soporte a entender cómo eso le contribuye valor al de al lado Totalmente. y el de al lado, bueno, en esto que estamos hablando por ahí hace mucho foco en producto, en tecnología, que por ahí es donde tienen los reflectores, pero digo, cómo desde los distintos lugares soporte facilitamos que eso suceda, desde, qué sé yo, desde un área de recursos humanos tratando de mejorar la forma en que alguien se pide una licencia, que en lugar de que esté dando vueltas en una plataforma para que una licencia lo haga mucho más rápido y que, bueno, eso colateralmente llega al mismo lugar. Entonces, ¿cómo contribuyo desde lo que puedo entregar? Mirá, 100%. De hecho, respecto a recursos humanos y todo lo que estamos hablando de cultura, a mí me ha tocado, y digamos, yo en el presente también, digamos, a lo largo de mi carrera, trabajar en diferentes tipos de compañías. eh, y multinacional, privada nacional, sector público, cooperativa y algunas compañías más ayornadas respecto a los métodos por ejemplo, hace 15 años atrás, cuando trabajaba en consultoría, se cambiaba el modelo operativo cada 12, 13 meses para agilizar y sacar de la inercia. Decís, ¿pero por qué? Pero todavía me estoy Sí. acostumbrando y cambias de nuevo. Pero está súper aceitado todos los procesos y todos los pilares de cara a, digamos, recursos humanos, la propuesta de valor al empleado, los objetivos de las personas, cómo, si tenía un objetivo, cómo eso hacía, construía mi desempeño y si tenía tema de desempeño, cómo me acompañaba la organización, digamos, en mejorar toda la medición de la experiencia del empleado. Entonces, habiendo compañías, trabajado en compañías que todo eso lo tenían muy bien desarrollado y compañías que no, cuando no lo tenés, se nota Se nota un montón. muchísimo. Sí, Yo siempre totalmente. fui muy result oriented, muy mirar los resultados, pero cuando no lo ves, decís, che, pará, esto no puede, no podemos No no puedo no. tenerlo. Entonces, y hoy con el rol que tengo, cada vez le doy más importancia. Digamos, bueno, pero ¿cuál es el objetivo? Y hasta incluso preguntar, bueno, ¿por qué viniste hoy a trabajar? ¿Qué es lo que querés lograr? Y con una mirada después salís un poco más, y el área, qué queremos, y el banco, qué queremos que logre. Y bueno, ¿y cómo hacemos para mejorar? Y las personas te lo demandan. Entonces, creo que eso para mí armo una estrategia a recursos humanos y de todo lo que es talento, digamos, y el capital humano en general es una condición que no podés obviar. No existe un proceso de transformación si no están bien claros los objetivos, los planes digamos, los planes de desempeño, cómo nos medimos y Mm. ser como eso me parece sustancial. ¿Qué te lleva a la transparencia que hablamos antes, ¿no? Vos sos transparente en el objetivo que le estás demandando Sí, sí. a todos nosotros, porque cada uno tendrá su objetivo. Entonces,
En función de eso, ¿cómo haces para comunicar, sobre todo en la primera etapa? Es que, mirá, me ha pasado y que no son experiencias gratas, de quizás no teniendo los objetivos establecidos, porque es herencia que tenés, y te das cuenta que una persona no performa y que no está para seguir en el equipo y tener que transmitírselo sin que esté objetivado, es Claro, es mucho más más, dura la más, charla. sí. Genera sorpresa, es un momento que nadie quiere vivir, es difícil transmitirle el porqué. Entonces, cuando decís la falta que te hace cuando no tenés Sí, una claro. herramienta que la das por sentado, Y capaz te lleva a tomar esa decisión de un cambio sin ser necesario, porque en realidad el Claro, problema es que no lo tenés estaba claro el identificado. objetivo, no es que claro, era la persona que performaba mal. Entonces Sí. después tenés el doble costo, contra que sacar a uno, traer otro nuevo, que haga todo el Inducir, onboarding, claro. otra vez el aprendizaje, entonces... totalmente. Por eso, Y quizás fue un error de la misma organización que no identifica claridad en el objetivo. Claro. sí, o tenés O, que hacer todo el proceso de, bueno, setear los objetivos que sabés que no va a cumplir y esperar, demorar el claro. tiempo, y eso también degrada la performance del... Bueno, ahí entra lo que decías hoy de actitud, ¿no? Es decir, bueno, ahí hay como una liberación de una habilidad blanda y una dura. Bueno, pero Este, todo creo que eh, vos podés tener en los objetivos de las personas, que es, tenés obviamente los objetivos que son 100% medibles, cuantificables, y después que se empezó a utilizar muchísimo, eh, digamos, un feedback 180 o un feedback 360. Y ahí también los equipos empiezan a ayudar. Obviamente no es fácil, a mí no me ha funcionado en todos los casos. Hay equipos que funcionan mejor, personas que funcionan ujú, mejor, líderes que funcionamos mejor con ese tipo o no. em, pero creo que ahí es cuando empezás a complementar la parte hard y la parte soft. ujú. Pero obviamente no es fácil y a veces lo mirás y le decís, bueno, es gasto de tiempo, de recursos, pero créanme que cuando no lo tenés decís qué falta que me hace. eh, y lo tenés que trabajar. Para mí es uno de los habilitadores y no consigo un proceso de transformación sin tener como muy bien asentado todo el proceso de recursos humanos. Que hasta incluso conmigo los objetivos, parte de los aprendizajes es, no funcionan, los definimos mal. Cuando empoderaste al colaborador y definiste y tenés que cambiar a mitad, cambiémoslo. Claro, que no sea Si no, algo intocable, digamos. claro, definimos un KPI que hasta a veces tenés que innovar un poquito, no siempre en market share y clientes, digamos, podemos salir de eso, podemos innovar Cuesta, y digamos, pero cuesta, bueno. pero hay que Sí, forzarse. sí. Y a veces decís, bueno, le erré con el objetivo, cambiémoslo, ¿cuál es? No estoy hablando de ganar, pero si no tener ese mindset también va en la Esa forma, flexibilidad la de. flexibilidad va también ahí. Bueno, la verdad que nos da pie a lo que viene ahora en el vivo, que tiene que ver con la experimentación y ese proceso de toma de decisiones. Mm. La verdad que seguramente te vamos a tener en otro episodio. Agradecerte por compartir con nosotros. La verdad que la charla está muy buena. Creo que nos deja muchos títulos, ¿o no? Sí, sí. Para Muchos poner títulos, muchos desafíos también. La seguimos mucho cuando desafío. quieran. Así que bueno, te agradecemos por venir. Vamos a seguir tomando un Fernet. Ahora lo voy a bajar porque me dijeron que estaba medio puro, pero para mí estaba Sí, bien. sí, sí, bueno. Era el hielo que dibujaba. Lo que pasa no lo preparó el cordobés. Se fue. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Bueno. ustedes, gracias por la invitación. Dale. Transformar una organización no es solo definir un nuevo plan, es revisar el core, sumar nuevas miradas, empoderar equipos y tener la flexibilidad de ajustar el rumbo cuando hace falta. Pero sobre todo es entender que detrás de cada proceso hay personas, con dudas, con miedos y también con potencial. La cultura no se impone, se construye, y la transformación no empieza en el organigrama, empiezan las personas. Gracias por acompañarnos en este episodio de After Office. Nos escuchamos en el próximo.